Quiero vivir para mí, dijo, mientras planeaba quedarse con mi casa. Mi respuesta de 7 palabras lo cambió todo. La mañana en que finalmente lo dijo en voz alta. Yo estaba de pie junto a la encimera de la cocina con la vieja llave de la casa de mi padre en la mano. Esa que él había presionado en mi palma 2 días antes de morir. La que guardaba en un llavero aparte porque sentía que era algo que no debía mezclar con las cosas ordinarias. Ella estaba de pie en el umbral del salón, con una bata de seda que no se había puesto en años. Y ya sonreía antes de hablar. Era el tipo de sonrisa que tiene un guión detrás. Una maleta de color burdeos estaba abierta en el sofá, la mía, no la suya. La había llenado con 2 de mis camisas de vestir, mi bolsa del gimnasio, el maletín del portátil y un puñado de cosas que claramente había cogido con prisa. Como si estuviera escenificando el principio de una película cuyo final ya había escrito. Quiero vivir para mí, dijo, levantando la barbilla como siempre hacía cuando se preparaba para una pelea que esperaba ganar. Sin ti. Miré la maleta. La miré a ella. Dejé la llave sobre la encimera muy lentamente y dije 7 palabras que hicieron que esa sonrisa se quedara perfectamente. Completamente inmóvil. Adelante, pero no en mi casa. No había contado con eso. Ninguno de ellos lo había hecho. Y la historia de cómo llegamos a esa mañana. De cómo una mujer a la que había amado durante 8 años había intentado. Silenciosa y metódicamente. Desmantelar todo lo que yo había construido con la ayuda de gente en la que confiaba. Todo mientras me miraba a los ojos cada noche y me decía que todo estaba bien, esa historia. Comenzó mucho antes de aquella mañana. Empezó con el recibo de un hotel y un perfume que no reconocí. Y el nombre de un abogado escrito en una nota adhesiva con una letra que no era la suya. Pero para entender cómo terminó, tienes que entender cómo empezó. Y cómo empezó fue exactamente como empiezan siempre las cosas buenas, lenta, cálidamente. De una manera que te hacía creer que era permanente. Compré la casa de la herencia de mi padre cuando tenía 27 años. Eso no es del todo exacto. Fue más bien que la casa me llegó como una condición de su testamento. Porque él quería que se quedara en la familia. Y yo era el único de sus 3 hijos que se había quedado en la ciudad. Mi hermano mayor se había mudado a Portland una década antes. Mi hermana estaba en Austin con 3 hijos y un marido que había dejado claro que no quería. Complicaciones con propiedades familiares. Así que la casa era mía. Legalmente, formalmente, enteramente mía. A mi nombre y pagada mediante una combinación de lo que él había ahorrado y lo que mis hermanos y yo nos repartimos de la hipoteca restante. A cambio de que ellos renunciaran a cualquier reclamación. Había firmado los papeles sentado en el despacho de un abogado de sucesiones. Con los ojos ardiendo por 3 días de casi no dormir, todavía con el mismo traje del funeral. La llave que había presionado en mi mano era una segunda copia que había hecho años antes. Por razones que nunca explicó. Y cuando me la entregó, dijo, en voz baja, solo una vez, guarda esta a buen recado. No sé por qué esa frase se me quedó grabada, pero lo hizo. La guardé en un llavero aparte, lejos de mis llaves habituales, en el cajón de mi mesita de noche. Era solo latón y viejos cortes de máquina, pero era suya. Lauren y yo nos conocimos 2 años después de eso. En la cena de cumpleaños de un amigo en un restaurante del centro. Resopla era divertida y brillante. Y tenía una forma de prestar atención a quienquiera que estuviera hablando que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Trabajaba en marketing de marca en una empresa de tamaño medio. Era buena en su trabajo y tenía opiniones sobre todo, arquitectura, café, elección de fuentes. La ética de los realities. Y todo eso me pareció entrañable en aquellos primeros meses. Salimos durante 1 año y medio antes de que le pidiera que se mudara conmigo. Vino a la casa por primera vez un sábado de octubre. Con una sola caja de sus cosas más importantes para tantear el terreno. Y recuerdo verla caminar por las habitaciones con la cabeza ligeramente inclinada. Como si estuviera calculando algo.
Dijo que le encantaban las molduras del techo. Dijo que la cocina necesitaba una reforma con el tiempo. Dijo que el patio trasero era perfecto. Ya estaba midiendo, me doy cuenta ahora. No entendí que estaba midiendo en ese momento. Pensé que era emoción. Pensé que se estaba enamorando de algo que iba a ser de los dos. Nos casamos 3 años después en un jardín botánico a 20 minutos de la ciudad. Una tarde de finales de junio cuando la luz era larga y dorada. Y todo parecía estar sucediendo en una especie de sueño muy hermoso. Lauren llevaba un vestido con un corpiño ajustado y la espalda baja, y bailó hasta las 11. Y cuando finalmente volvimos a casa esa noche, se quedó un momento en el jardín delantero con los tacones en la mano. Miró la luz del porche y dijo, amo esta casa. Pensé que estaba hablando de lo mismo que yo. Pensé que quería decir lo que yo quería decir. Ella se refería a la estructura, los metros cuadrados, la ubicación. El valor revalorizado de una casa pagada en un barrio que había pasado de ser aceptable a deseable en los 4 años desde que la había heredado. Ella se refería a esas cosas, y yo no entendí nada de eso hasta otros 4 años después. El primer año de nuestro matrimonio fue bueno en todas las formas en que se supone que los primeros años deben ser buenos. La construcción de la rutina, los compromisos. Las pequeñas negociaciones sobre los platos y la temperatura, y en qué cajón iban las tijeras. Aclara la garganta. Lauren había mantenido su apartamento durante los primeros 6 meses de nuestro compromiso. Luego lo dejó sin mucho drama, trasladó sus muebles gradualmente. Repintó la habitación de invitados de un verde salvia intenso pero sin preguntar. Aunque de una manera que se veía lo suficientemente bien como para que no me importara. Tenía ideas firmes sobre la casa, más firmes que las mías, sinceramente. Yo trabajaba en desarrollo de software para una empresa de tamaño medio. Y lo que tiene ese tipo de trabajo es que consume las horas que se le dan. A menudo estaba en casa a las 6:30, pero rara vez estaba completamente presente hasta las 9:00 o 10:00 de la noche. Cuando mi cerebro finalmente se desconectaba de cualquier problema que hubiera estado rumiando todo el día. Lauren llenó el espacio. Ella seleccionó el sofá. Eligió los azulejos para la renovación del baño que habíamos acordado que haríamos con el tiempo. Encontró al contratista, supervisó el proyecto mientras yo estaba en el trabajo. Noté vagamente que ya nunca decía tu casa. Ahora siempre era nuestra casa. Pensé que era una evolución natural. Pensé que así es como funcionaba el matrimonio. La primera fricción real surgió unos 2 años después, un domingo por la tarde en marzo. Durante lo que había comenzado como una conversación completamente mundana sobre planificación patrimonial. Una pareja que conocíamos había actualizado sus testamentos y lo había mencionado en la cena. Y Lauren volvió a sacar el tema en el camino a casa. Dijo algo sobre asegurarse de que nuestros 2 nombres estuvieran en todo. Por si a alguno de los 2 nos pasaba algo. Le dije que la casa era legalmente mía y me había sido transferida como herencia. Y que mis documentos de sucesión ya reflejaban qué pasaría a ella en caso de mi muerte. Por lo que estaría protegida. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo que pensaba que sería más limpio tener ambos nombres en la escritura misma. Le expliqué que modificar la escritura expondría potencialmente un bien prematrimonial a diferentes consideraciones fiscales y de propiedad. Y que nuestro abogado de hecho lo había desaconsejado. Ella dijo, solo creo que después de 2 años. Ya hemos superado el punto de mantener las cosas separadas. Le dije que los nombres en un papel no cambiaban lo que era nuestro en la práctica. Ella lo dejó estar. Pero la forma en que lo dejó, demasiado rápido, demasiado suavemente. Con un pequeño asentimiento que no significaba nada, noté algo en ello. Y luego aclara la garganta, elegí no pensar en ello. Ese fue un patrón que repetiría, con un coste significativo, durante los siguientes 2 años. Lauren empezó a ir a un nuevo gimnasio la primavera siguiente. Esto por sí solo no significaba nada. Hablaba de querer ser más activa. Había estado un poco estresada en el trabajo.
Una membresía de gimnasio era una respuesta perfectamente razonable a ambas cosas. Lo que noté entonces, y de nuevo aclara la garganta dejé de lado, fue que empezó a tardar más en arreglarse por las mañanas. Perfume nuevo aplicado con más cuidado. Más tiempo en su pelo en días en los que no iba a ningún sitio particularmente especial. Pequeñas cosas, el tipo de cosas que, si prestas mucha atención, sugieren que alguien tiene una nueva audiencia en mente. No estaba prestando la suficiente atención en ese momento. Estaba en medio de un proyecto importante en el trabajo. Del tipo que devora tu atención como un fuego lento. Y para cuando salí a la superficie 3 meses después, algo en la casa se sentía diferente de una manera que no podía nombrar. Lauren estaba más radiante de alguna manera, más llena de energía. También era más reservada. Su teléfono, que siempre había estado en cualquier lugar, sobre la encimera de la cocina. Boca arriba en el sofá, ahora estaba boca abajo donde quiera que lo dejara, siempre boca abajo. Lo noté de la misma manera que notas un cambio en el tiempo antes de que el cielo haya cambiado de color. Algo en el aire era diferente. Me dije a mí mismo que estaba estresada por un proyecto propio. Me dije a mí mismo que estaba proyectando. Su madre, Donna, empezó a llamar con más frecuencia ese otoño. Donna y yo teníamos una relación que era cordial en el mejor de los casos y tensa en el peor. Era una de esas mujeres que creía que su opinión era un acto de cuidado, independientemente de si alguien la había pedido. Y tenía una relación incómoda con el concepto de los límites de otras personas. Siempre había tenido demasiadas ideas sobre cómo Lauren y yo gestionábamos la casa, las finanzas. ¿Quién pagaba qué y cuánto? Llamaba a Lauren la mayoría de las noches ahora, y las llamadas se alargaban, 40 minutos. A veces 1 hora. Y cuando yo pasaba por la habitación donde Lauren estaba hablando, ella se movía ligeramente. Bajaba la voz, encontraba una razón para irse a otra habitación. Una vez oí la frase, «Te mereces más que esto». No oí el contexto. Supuse que se trataba de su trabajo. Resultó que estaba espectacularmente equivocado en eso. El recibo del hotel estaba doblado en un pequeño cuadrado en el bolsillo interior del abrigo de invierno de Lauren. El largo de color carbón que usaba para los eventos de trabajo. Lo encontré en enero, un martes por la tarde. Al sacar su abrigo del armario para colgarlo de nuevo después de que lo dejara en la silla. Casi no lo desdoblé. Casi lo dejo en la encimera y sigo con mi tarde. En cambio, lo desdoblé porque había sentido el papel cuando cogí el abrigo y mi mano se detuvo antes de que mi cerebro hubiera decidido investigar por completo. La forma en que tu cuerpo a veces actúa sobre información que tu mente todavía está procesando. El recibo era de un hotel del centro. No uno barato, no una cadena, un hotel boutique que cobraba $340 la noche. La fecha de entrada era un miércoles de 4 semanas antes. Lauren me había dicho que trabajaría hasta tarde ese miércoles. Y que luego iría a cenar con una colega llamada Jess. El recibo mostraba una cena para 2 en el restaurante del hotel. Mostraba una habitación cargada a una tarjeta que no reconocí. Mostraba una fecha de salida del jueves por la mañana. Me quedé allí con mi abrigo a medio colgar, el recibo entre los dedos. Y el apartamento se volvió muy, muy silencioso a mi alrededor. El tipo de silencio que tiene peso. Mi boca se llenó de algo amargo y caliente que no tenía nada que ver con el café que había tomado 2 horas antes. Y mis manos estaban completamente quietas, pero dentro de esa quietud, cada nervio de mi cuerpo estaba haciendo algo que nunca había sentido antes. Una especie de alerta de cuerpo entero que era casi como caer. Excepto que no me estaba moviendo en absoluto. Volví a doblar el recibo exactamente como lo había encontrado. Lo puse de nuevo en el bolsillo. Colgué el abrigo. Me senté en la mesa de la cocina y puse las manos planas sobre la superficie y respiré hasta que el zumbido en mis oídos se detuvo. Lo que tardó más de lo que esperaba. Mi primer pensamiento fue que había leído mal la fecha.
Mi segundo pensamiento fue que la cena en el hotel era un evento de la empresa y que Lauren simplemente se había equivocado al decir que iba a casa de Jess. Mi tercer pensamiento, que llegó más lento y se asentó más pesado que los otros dos, fue que yo era un hombre sentado solo en una mesa de cocina a las 8:00 de un martes, sosteniendo una explicación que no alcanzaba a cubrir los bordes de los hechos. Y que sabía, en ese lugar por debajo del pensamiento, donde el cuerpo sabe las cosas antes de que el cerebro las admita, exactamente lo que significaba el recibo. Pero necesitaba estar seguro. Porque lo que hiciera con esa certeza importaba enormemente y no iba a actuar por un sentimiento. Iba a actuar sobre pruebas. Lauren llegó a casa a las 9:15 esa noche, con una bolsa de tela y oliendo como si se hubiera retocado el perfume en algún momento de las últimas horas. Y me besó en la mejilla y dijo que estaba agotada. Resopla y yo dije, día largo. Y ella dijo, el peor. Y vimos la televisión durante 1 hora y no dije nada, la observaba por el rabillo del ojo y noté, ahora que miraba con otros ojos, cuán practicada y fácil era su compostura. No estaba nerviosa. No se sentía culpable. Estaba cómoda. Y eso, de alguna manera, fue lo más inquietante de todo. No que tuviera miedo de ser descubierta, sino que no tenía miedo en absoluto. Empecé a prestar una atención diferente después de eso. Una atención cuidadosa, silenciosa, del tipo que no deja rastro. Revisé nuestro extracto de tarjeta de crédito conjunta y no encontré nada inusual. Lo que me dijo que estaba usando una tarjeta que yo no conocía. Revisé la factura del teléfono. MHM. Estábamos en un plan compartido. Y vaya, encontré un número al que llamaba varias veces a la semana. A veces 2 veces en un solo día, siempre en bloques de 20 a 40 minutos. Siempre durante horas en las que me decía que estaba ocupada con el trabajo o recados. El número resultó, cuando lo busqué en una búsqueda básica, estar registrado a una línea de empresa. No un móvil personal, una extensión de trabajo. Busqué en el directorio de la empresa de Lauren en línea. La extensión coincidía con un ejecutivo llamado Derek Cahill, vicepresidente senior de estrategia de clientes. Encontré su perfil de LinkedIn. Llevaba 2 años en la empresa de Lauren. Tenía 41 años, estaba casado. Y tenía una foto de sí mismo en lo que parecía ser un evento de golf benéfico, sonriendo con un polo y con el brazo alrededor de alguien que no era su esposa. Miré esa foto durante mucho tiempo. Luego cerré la pestaña, fui y me preparé la cena y me la comí de pie en la encimera. Porque sentarme parecía más esfuerzo del que tenía en ese momento. Aclara la garganta, lo siguiente que encontré no fue algo que esperaba. Y cambió la forma de toda la situación de una manera que todavía, años después, me deja un poco asombrado, porque era peor de lo que pensaba. No solo peor en grado, peor en especie. La oficina en casa de Lauren, que había instalado en el segundo dormitorio cuando empezó a trabajar desde casa 2 días a la semana. Tenía un pequeño escritorio de madera y un archivador que mantenía cerrado con llave. De lo que nunca había pensado nada, porque todo el mundo tiene derecho a tener su espacio privado. Pero una tarde, mientras ella estaba fuera y yo trabajaba desde casa, pasé por la puerta abierta de su oficina y noté que el archivador estaba abierto. Apenas. El cajón no estaba completamente cerrado. Y me detuve. Me quedé en el umbral un largo momento. Luego entré. El cajón superior tenía las cosas que esperarías. Documentos, registros de impuestos, carpetas etiquetadas por año. Pero en la parte de atrás, detrás de un sobre de manila con los documentos de garantía de su portátil, había una carpeta que nunca había visto antes. Sin etiqueta en la pestaña. Dentro había 4 hojas de papel. 2 eran cadenas de correos electrónicos impresos. Uno era un documento de resumen y otro era una factura. La factura era de un abogado de derecho de familia de UM, no un bufete que reconociera, no local.
Con fecha de 3 meses antes. Para una consulta inicial sobre la división de bienes inmuebles en caso de disolución del matrimonio. Mi nombre no estaba en la factura. El nombre de Lauren tampoco estaba en la factura. La factura estaba dirigida a Donna Mars, su madre. La consulta había durado 2 horas a $350 la hora. Los correos electrónicos impresos eran entre Lauren y su madre, abarcando unas 6 semanas. Me quedé allí leyéndolos con la espalda contra el escritorio y los pies en el suelo. Y algo muy frío se extendió por mi pecho. El tipo de frío que es tan completo que deja de sentirse como una temperatura y empieza a sentirse como una condición. Donna había estado investigando. En el correo electrónico, transmitía de forma cuidadosa y resumida lo que el abogado le había dicho. Que en este estado, una propiedad heredada antes del matrimonio y mantenida a nombre exclusivo de un cónyuge, sin mezcla de activos y sin que el otro cónyuge hiciera contribuciones financieras documentadas, probablemente estaba protegida como propiedad separada en un divorcio. También había transmitido la nota del abogado de que esta protección podría ser desafiada si tú, Lauren, podías demostrar contribución al mantenimiento y mejora de la propiedad. Y que los proyectos de renovación que Lauren había supervisado a lo largo de los años podrían ser relevantes, dependiendo de si se habían utilizado fondos conjuntos. El documento de resumen, que estaba escrito a mano por Donna, enumeraba cada proyecto de renovación que Lauren había tocado, con los costes aproximados. Y señalaba cuáles se habían pagado desde nuestra cuenta conjunta. La carpeta también contenía una copia impresa y resaltada del estatuto estatal pertinente sobre la clasificación de bienes privativos. Alguien había dibujado un asterisco junto a un párrafo sobre la mezcla de activos y había escrito clave en bolígrafo rojo en el margen. Volví a poner todo exactamente como lo había encontrado. Empujé el cajón del archivador a su posición habitual de no estar del todo cerrado. Fui al baño, abrí el grifo de agua fría. Puse ambas muñecas debajo y las mantuve allí hasta que mi pulso dejó de sentirse en mis oídos. Luego me lavé la cara, me la sequé, volví a mi escritorio y me senté. Mis manos no temblaban. Me di cuenta de eso específicamente, que mis manos estaban completamente quietas. Era lo más extraño. Toda la ira, la conmoción y el dolor que podría haber esperado se habían comprimido en algo muy pequeño y muy denso. Como una piedra en el centro de mi pecho. Y en lugar de hacerme pedazos, me estaba haciendo ver las cosas con mucha claridad. Pensé en llamar a Tom, mi mejor amigo de la universidad, la persona más fiable que conocía. Pero no lo hice, todavía no. Porque no quería decir nada de esto en voz alta hasta que lo entendiera todo. Lo que entendía hasta ahora era esto. Lauren estaba teniendo una aventura. La madre de Lauren había pagado una consulta con un abogado de derecho de familia para entender cómo un divorcio podría afectar a la casa. Lauren había estado catalogando proyectos de renovación que podrían respaldar una reclamación sobre mi propiedad. Y todo esto había estado sucediendo mientras Lauren me besaba en la mejilla cada noche. Me decía que estaba agotada y veía la televisión a mi lado en el sofá. Pero todavía no sabía cuán profundo era todo. Y lo que estaba a punto de descubrir era que solo había visto la primera capa de algo que tenía muchas capas. Cada una más deliberada que la anterior. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo a la mañana siguiente. La primera vez en más de 2 años, y fui a ver a mi propio abogado. No un abogado de familia, un abogado de sucesiones. Todavía no un abogado de propiedad que me había ayudado a gestionar los trámites de la herencia cuando mi padre murió. Una mujer tranquila y precisa llamada Sandra que llevaba gafas de leer en una cadena y tenía la costumbre de golpear su bolígrafo en su bloc de notas cuando estaba pensando. Me senté frente a su escritorio y le conté todo. Desde el recibo del hotel hasta la carpeta en el archivador. Y observé cómo su rostro no expresaba nada. Quietud profesional, del tipo que se desarrolla a lo largo de décadas. Mientras su bolígrafo golpeaba firmemente contra el bloc. Cuando terminé,
Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo que la buena noticia era que el análisis de la propiedad que había hecho el abogado de Donna era en gran medida correcto. La casa, heredada a mi nombre exclusivo y nunca escriturada conjuntamente, estaba casi con toda seguridad protegida. Pero dijo que casi con toda seguridad no era con toda seguridad. Y que el argumento de la renovación, aunque débil, no era nada. Especialmente si un abogado hostil lo presionaba agresivamente. Me dijo que hiciera 3 cosas. Primero, reunir todos los documentos relacionados con la herencia original. Segundo, compilar el historial financiero completo de cada renovación, demostrando que los fondos conjuntos fueron un contribuyente menor e incidental, no la fuente principal. Tercero, y dijo esto con el bolígrafo plano sobre el bloc, mirándome directamente. No hagas nada que pueda ser caracterizado como confrontacional o desestabilizador hasta que estuviera listo para actuar de una sola vez. Dijo que lo peor que podía hacer era mostrar mis cartas demasiado pronto. Lo dijo como una advertencia. Yo lo escuché como una estrategia. Pasé las siguientes 2 semanas haciendo exactamente lo que Sandra me había dicho que hiciera. Saqué todos los documentos de la herencia de mi padre, el testamento, el título de propiedad, los registros de sucesión, la transferencia de la escritura, los registros del impuesto sobre la propiedad que se remontaban al año de la herencia. Creé una hoja de cálculo de cada proyecto de renovación, línea por línea, haciendo coincidir cada uno con su fuente de financiación, y demostrando que las contribuciones de la cuenta conjunta fueron, en total, menos de $9.000 en 4 años, frente a una propiedad que valía sustancialmente más. Guardé todo en una carpeta en mi oficina, no en casa. No le dije nada a Lauren. La observaba con otros ojos cada noche, el teléfono boca abajo, las largas llamadas a su madre. La particular cualidad de su tranquilidad, y ahora entendía lo que estaba viendo. Y el entendimiento tenía un sabor, como a cobre en la parte posterior de mi boca, bajo y constante. El segundo giro llegó un jueves por la tarde cuando Lauren me dijo que iba a cenar con una amiga del trabajo. La misma Jess que había citado la noche del hotel. Dije que yo tenía una llamada de trabajo de todos modos. Se fue a las 7. A las 7:15, abrí la cuenta de teléfono compartida en línea. Fui a las llamadas recientes y encontré el número al que había llamado 3 veces esa semana. Por un instinto que no podía racionalizar del todo. También revisé los mensajes de texto en nuestro plan familiar conjunto, y encontré, para mi genuina sorpresa, una conversación que no había visto antes. Porque era de un número que no había estado vigilando. Este era un número local, no listado. Y la conversación era entre ese número y el teléfono de Lauren. Los textos eran escasos y con una especie de vaguedad deliberada que la gente usa cuando intenta ser críptica en un dispositivo que saben que podría ser revisado. Pero un texto enviado 3 días antes decía, aún no se ha dado cuenta. Seguimos según lo previsto. Y otro enviado por Lauren decía, Donna cree que para la primavera. Dale hasta marzo. Me quedé mirando esos mensajes hasta que la pantalla se atenuó. Luego dejé el teléfono y me senté en un silencio que tenía una textura específica. No el silencio de que no pasaba nada, sino el silencio de demasiadas cosas encajando en su lugar exactamente en el mismo momento. Llamé a Tom esa noche, no desde casa. Conduje hasta la gasolinera a 2 manzanas. Me senté en el aparcamiento con el motor apagado y lo llamé con mi móvil. Y se lo conté todo. Y Tom, que me conocía desde que teníamos 20 años, se mantuvo en silencio durante todo el relato. De la forma en que lo hace alguien que se está tomando algo en serio. Cuando terminé, dijo, ¿qué necesitas de mí? Le dije que necesitaba que estuviera disponible cuando las cosas se movieran. Porque se iban a mover pronto. Dijo, allí estaré. No hizo más preguntas. Eso es lo que hace un buen amigo. La tercera capa se reveló no a través del espionaje, sino por pura coincidencia.
Del tipo que te hace preguntarte sobre el sentido del drama del universo. Estaba en la ferretería un sábado por la tarde, comprando una pieza de repuesto para el grifo de la cocina. Una de esas pequeñas tareas de mantenimiento que se convierten en toda tu tarde si no tienes cuidado. Y giré en un pasillo y casi me choco directamente con Donna. Me vio medio segundo después de que yo la viera. E hizo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. No parecía culpable. Parecía calculadora. Me miró como alguien mira un problema para el que se ha estado preparando. Y en el segundo aproximado antes de que su expresión se resolviera en su habitual amabilidad controlada, vi cómo se producía el cálculo. Sonrió. Dijo, «Oh, qué curioso. ¿Qué haces tan lejos?» Yo estaba a 3 millas de nuestra casa. Le dije lo que estaba comprando. Charló durante unos minutos, agradable y sin nada destacable. Y entonces dijo algo que pretendía ser casual, lo cual fue la señal. Dijo, «Lauren parece feliz últimamente». ¿No crees? Ese nuevo proyecto en el trabajo es muy bueno para ella. Se merece volver a sentirse ella misma. Dije, «Sí que parece feliz». Donna me miró muy detenidamente durante un instante demasiado largo. Luego dijo que tenía que irse, y se fue. Me quedé en ese pasillo con un cartucho de grifo en la mano y pensé en la palabra volver. Volver. Como si Lauren se hubiera perdido en algún momento del camino y ahora estuviera recuperando algo. Como si el matrimonio en sí fuera una condición que había estado sobrellevando. Como si Donna y Lauren hubieran hablado de esto largo y tendido y hubieran llegado a una narrativa. Una en la que Lauren era una mujer que se reclamaba a sí misma de algo. Y que había comenzado a ensayarla en silencio. Fue entonces cuando comprendí que el discurso de «quiero vivir» para mí ya estaba escrito. Solo que aún no sabía la fecha exacta de la actuación. Llamé a Sandra el lunes siguiente y le dije que quería acelerar los plazos. Quería estar completamente preparado antes de que Lauren hiciera su jugada, no después. Sandra estuvo de acuerdo. Presentó 2 cosas discretamente esa semana. Primero, una anotación formal en el registro del condado reafirmando la designación de propiedad exclusiva del inmueble. Con documentación de respaldo adjunta de la herencia. Segundo, redactó una carta que describía el estatus legal de la propiedad que podría ser entregada en el momento en que fuera necesario. También, y esta fue su idea. Y fue una buena idea, obtuvo una evaluación por escrito del abogado de sucesiones original. Ahora jubilado pero dispuesto a proporcionar una declaración jurada. Afirmando que la propiedad había sido transmitida como una herencia única con la intención explícita de que permaneciera separada de cualquier patrimonio conyugal posterior. Esa declaración jurada valía más que cualquier otra cosa en la carpeta. La hice imprimir y la añadí a la documentación, y luego me fui a casa, preparé la cena y esperé. La espera fue, en cierto modo, la parte más difícil, no porque estuviera inseguro. Ya no lo estaba. Sino porque cada noche me sentaba frente a Lauren, y ella se sentaba frente a mí. Y ninguno de los dos decía lo que ambos sabíamos que era verdad. Ella me preguntaba por mi día, y yo le contaba lo suficiente para parecer normal. Y ella me contaba sobre su día de la misma manera cuidadosa y editada. Y veíamos la televisión y nos íbamos a la cama, y por la mañana ella preparaba café. Y yo me bebía el mío de pie junto a la encimera. Y todo era perfecta, aterradoramente ordinario en la superficie. Debajo era algo completamente diferente. A veces me quedaba despierto a las 2:00 o 3:00 de la mañana, no ansioso, exactamente. Sino más bien agudamente consciente de cuántas cosas sabía yo que ella no sabía que yo sabía. Y qué extraño se sentía compartir una vida con alguien y estar completa. Absolutamente solo dentro de ella. Extrañaba mucho a mi padre durante esas noches. Pensaba en la llave. Pensaba en él diciendo, guarda esta a buen recado. Lo que siempre había interpretado como el objeto físico. Pero empecé a entender que podría haber significado algo más amplio. En la segunda semana de febrero,
sucedió algo que no había previsto. Y adelantó los acontecimientos de una manera que lo cambió todo. Llegué a casa del trabajo un miércoles y la encontré vacía. Lauren había enviado un mensaje de texto diciendo que estaría en casa a las 8:00. Y al pasar por el baño, noté que el armario debajo del lavabo estaba ligeramente abierto. No sé por qué miré. Simplemente lo hice. Dentro, detrás de los productos de limpieza, había una pequeña caja blanca que nunca había visto antes. Una prueba de embarazo, usada, positiva. Me senté en el suelo del baño porque mis piernas tomaron esa decisión antes que el resto de mí. Y me quedé allí, en las baldosas, con mi ropa de trabajo durante mucho tiempo. Y el frío se extendió de nuevo por mí, y esta vez lo dejé. Esta vez no intenté pensar alrededor o por debajo de ello. Estaba embarazada. Estaba teniendo una aventura con un hombre que no era yo. Estos dos hechos existían en el mismo universo, en el mismo baño. En la misma casa que había estado en mi familia durante 30 años. Y me senté allí y dejé que ambos hechos fueran exactamente lo que eran. Sin suavizar ninguno de los dos. La prueba de embarazo significaba que el cronograma ya no estaba bajo mi control. Significaba que Lauren estaba casi con toda seguridad a punto de acelerar su plan. Porque un embarazo cambia la aritmética de todo. Llamé a Sandra desde mi coche, todavía en la entrada, antes de volver a entrar. Sandra me dijo que trasladara la documentación de mi oficina a la suya inmediatamente. Esa misma noche si era posible. Dijo lo que yo ya sabía. Lauren iba a hacer su jugada pronto. Y yo necesitaba estar completamente posicionado antes de que lo hiciera. Dejé la carpeta en el buzón de entrega fuera de horario de Sandra a las 9:00 de esa noche. Mientras Lauren estaba en casa viendo un programa y enviando mensajes de texto a alguien con su teléfono boca abajo en el cojín del sofá. Conduje de vuelta por calles tranquilas, y pensé en el niño, breve, dolorosamente. Y luego dejé ese pensamiento a un lado porque no era mío para llevarlo. Y me obligué a centrarme en lo que sí era. El domingo siguiente, la madre de Lauren vino a cenar. Sabía que Donna vendría. Lauren lo había mencionado como algo casual, una visita normal. Pero Donna llegó a casa con una energía particular, organizada, casi formal. Haciendo un cuidadoso contacto visual con Lauren a la manera de las personas que han ensayado algo juntas. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre de qué iba realmente la cena del domingo. Fui agradable en todo momento. Cociné pasta. Serví vino. Le pregunté a Donna por su jardín. Ella me preguntó por mi proyecto de trabajo. Pasamos el pan. Y las observé a ambas con calma aclara la garganta desde detrás de unos ojos que hacían su propia aritmética silenciosa. Y noté la forma en que Donna seguía llevando la conversación hacia la casa. Lo bien que se veía la reciente capa de pintura en el pasillo. Lo bien que había aguantado la renovación de la cocina. Pequeños comentarios de apreciación que también eran, ahora lo entendía, un inventario. Después de que Donna se fuera y Lauren estuviera lavando los vasos, dijo. Casi con demasiada naturalidad, casi con demasiada despreocupación. He estado pensando que deberíamos actualizar de verdad lo de la escritura. Solo para hacerlo oficial. Ha estado en mi mente. Dije, fijemos una cita con Sandra y hablemos de las opciones. Lauren se detuvo un poco, solo una fracción de segundo, y luego dijo, claro, sí. Buena idea. No volvió a sacar el tema después de eso. Creo que esperaba más resistencia o más confusión. Y mi fácil acuerdo la descolocó lo suficiente como para hacerla recalcular. 3 días después. Llegué a casa y la encontré hablando en voz baja en el porche cuando entré en el camino de entrada. Y terminó la llamada muy rápidamente cuando vio mis faros. Reconocí el lenguaje corporal, no solo el final de la llamada, sino la forma particular en que se enderezó antes de darse la vuelta, como alguien que se prepara. Dijo que era trabajo. Dije, día largo. Dijo, el peor. Ya habíamos tenido esta conversación antes.
Llevábamos meses teniendo esta conversación, cada uno de nosotros leyendo un guión diferente. Estaba cansado del guión. Estaba listo para poner las palabras reales sobre la mesa. Pero esperé 2 días más porque Sandra me había llamado esa tarde para decir que la versión final de la documentación de la propiedad estaba completa, notariada y lista, y quería que la tuviera en mi mano antes de hacer nada. El paquete llegó por mensajero a la mañana siguiente, mientras Lauren estaba en el trabajo. Lo puse en mi bolso. Pasé mi día. Llegué a casa. La maleta estaba en el sofá cuando llegué. Mi maleta, mis cosas, mal empaquetadas. De la forma en que alguien empaqueta algo que no tiene intención de llevar a ningún lado, pero que necesita parecer un comienzo. Lauren estaba en el umbral del salón con su bata de seda. Y la sonrisa que llevaba era una que nunca había visto antes. La sonrisa de alguien que cree que va 3 movimientos por delante. Que ha estado practicando para esta conversación. La casa estaba muy limpia. Me di cuenta de eso específicamente. La había limpiado, lo cual era inusual, como si estuviera preparando un espacio para una actuación. La cocina estaba impecable. La luz del porche estaba encendida, aunque solo eran las 4:30 de la tarde. Dejé mi bolso. Caminé hacia la encimera de la cocina. Y allí, donde siempre la dejaba al final del día, estaba la llave de mi padre. En su llavero separado, en su lugar habitual junto al frutero. La cogí. La sostuve. Lauren tomó aliento y dijo, quiero vivir para mí, sin ti. Lo dijo con una especie de finalidad, como si estuviera leyendo una tarjeta que había memorizado. Como si fuera una declaración que esperaba que fuera lo último que se dijera sobre el tema. Miró la maleta significativamente. Me miró de nuevo. Dejé la llave en la encimera, y dije en voz baja y completamente calmado, adelante. Pero no en mi casa. El silencio que siguió fue el silencio más fuerte en el que he estado nunca. El rostro de Lauren pasó por varias fases muy rápidamente. Primero confusión, luego algo más duro, luego una versión de la sonrisa de nuevo. Pero diferente ahora, más fina. Dijo, ¿qué significa eso? Metí la mano en mi bolso y saqué el paquete que Sandra había preparado. La escritura, los documentos de la herencia, la declaración jurada del abogado original. La anotación del registrador del condado. El historial financiero completo de cada proyecto de renovación y su fuente de financiación. Y lo puse sobre la encimera de la cocina, junto a la llave, y dije, significa que la casa es mía. Siempre ha sido mía, está documentada como mía de formas que no serán impugnadas con éxito. Y que lo que sea que quieras hacer con tu vida, vas a tener que hacerlo en otro lugar. Se quedó mirando el paquete. La sonrisa había desaparecido por completo. Dijo, no sabes de lo que estás hablando. Dije. Sé lo que hay en el archivador de tu oficina. Sé de la consulta que pagó Donna. Sé lo de Derek. Sé lo de la prueba en el baño. El color de su rostro cambió de una manera que nunca había visto antes. Incómodo. No exactamente vergüenza, sino la particular incomodidad de alguien cuyo plan ha sido descubierto desde el principio. Cuya cuidadosa arquitectura se ha revelado como cartón. Dijo, revisaste mis cosas. Dije, encontré lo que dejaste. Se quedó en silencio durante un momento muy largo. Luego dijo, con la voz más baja ahora y más fría, Donna dijo que teníamos un caso. Dije, Donna consultó a un abogado inmobiliario especializado en disputas de herencias. No a un litigante de derecho de familia. Y lo que él le dijo fue que el caso era débil. Sandra me dijo lo mismo. De forma independiente. Eres libre de probarlo en los tribunales. Esa documentación estará esperando. Lauren se sentó. Se sentó en el sofá, junto a la maleta que había empacado con mis cosas. Y miró el paquete de documentos, y miró al suelo. Y la vi entender en tiempo real que la historia que había escrito tenía un final completamente diferente al que había planeado.
Me preguntó cuánto tiempo lo sabía. Le dije que el tiempo suficiente. Me preguntó qué quería. Le dije que quería que llamara a una empresa de mudanzas y comenzara a hacer los arreglos. Y que estaba preparado para ser razonable con el plazo. Siempre y cuando entendiera que lo razonable tenía un límite. Preguntó por Derek. Dije que esa era su pregunta para responder, no la mía. Me miró entonces, y había algo en su rostro que era casi, pero no del todo, genuino. Un destello de algo real detrás de toda la planificación, toda la actuación. Dijo, no quería que fuera así. Dije, sí, querías. Lo querías exactamente así. Solo que querías que terminara de otra manera. No respondió a eso. Tom llegó 20 minutos después porque le había enviado un mensaje de texto en el camino a casa. Solo 2 palabras, es la hora. Y se sentó en el camino de entrada en su camioneta hasta que le envié un mensaje para que entrara. Y luego entró y se sentó en la mesa de la cocina y no dijo nada. Simplemente estaba allí, que era exactamente lo que necesitaba. Lauren lo miró, y algo en la realidad de la situación se asentó aún más. El testigo, la documentación, la absoluta calma de todo, y cogió su teléfono real. El que había estado manteniendo boca abajo durante meses. Y se fue a la habitación de invitados y cerró la puerta. La oí a través de la puerta hacer una llamada telefónica. Oí cómo su voz subía y bajaba. De la forma en que lo hace alguien que está teniendo una conversación muy mala. No necesité oír las palabras para saber que Derek, contactado en algún momento inoportuno. Quizás en casa con su esposa, no estaba diciendo las cosas que Lauren esperaba que dijera. Luego llamó a Donna. Esa conversación fue más corta. Oí la voz de Donna, metálica a través del altavoz del teléfono. Decir algo cortante antes de que Lauren dijera, mamá, para. Y luego la llamada se silenció. Me senté en la mesa de la cocina con Tom, y bebimos café, y me sentí, por primera vez en semanas, completamente anclado. No feliz. Eso vendría después, y lentamente. Y diferente de lo que había esperado que se sintiera la felicidad, pero anclado, presente, yo mismo. En la casa de mi padre, con la llave en la encimera, y los papeles en orden. Y la conversación finalmente, completamente terminada. Lauren llamó a una empresa de mudanzas la semana siguiente. Le llevó casi 3 semanas organizarlo todo, y en el ínterin, se mudó a la habitación de invitados. Y la casa aclara la garganta tuvo una cualidad extraña durante esas semanas, educada y exhausta. Como un edificio que sabe que ha pasado por algo. Se llevó lo que era suyo y dejó lo que no lo era. Y hubo una tarde en que llegué a casa y la encontré envolviendo la planta de color verde salvia que había puesto en el salón cuando se mudó. Unas enredaderas que siempre había cuidado con esmero. Y me miró por encima de la maceta y no dijo nada, y yo no dije nada. Y ambos miramos la planta por un momento como si fuera algo para lo que ninguno de los dos tenía el lenguaje adecuado. Luego la llevó a su coche. El divorcio fue presentado por la oficina de Sandra a finales de marzo. Lauren contrató a su propio abogado, un hecho que había anticipado por completo. Y el abogado presentó una moción sobre la propiedad. Citando las renovaciones financiadas conjuntamente como evidencia de mezcla de bienes. Sandra contraatacó con el paquete completo de documentación. La moción fue denegada en una audiencia preliminar. El abogado de Lauren retiró la reclamación. El acuerdo finalizado 6 semanas después fue limpio. Lauren se quedó con su coche, sus cuentas personales. Los muebles que se había llevado y recibió un acuerdo en efectivo que era apropiado y justo desde cualquier punto de vista. La casa permaneció a mi nombre, como siempre había estado. Los documentos que había reunido durante esas largas y cuidadosas semanas habían hecho exactamente lo que Sandra había dicho que harían. Donna me llamó 2 veces durante el proceso de divorcio. No respondí ninguna de las 2 veces. Dejó mensajes de voz que escuché una vez cada uno y no devolví. El primero era indignado.
¿Cómo podía yo, después de todo lo que Lauren había hecho por esa casa? ¿Después de todo lo que había contribuido? El segundo era más bajo y más complicado. Con una cualidad que reconocí como la de alguien que ha visto fracasar un plan y no está del todo seguro de a quién culpar. No le devolví la llamada. No sentí la necesidad. Derek, como resultó, no dejó a su esposa. Me enteré de esto no por Lauren directamente, sino por un amigo en común que lo mencionó sin darse cuenta de cuánto contexto estaba proporcionando. Y la información se asentó en algún lugar y descansó allí sin requerir nada de mí. No sentí satisfacción, exactamente, aunque noté que no sentía nada. Sentí sobre todo que los eventos se habían organizado en algo que rimaba. Los meses posteriores al divorcio tuvieron una cualidad que no esperaba, que era la espaciosidad. La casa, que durante el último año del matrimonio se había sentido como un lugar donde las paredes presionaban ligeramente hacia adentro. Ahora se sentía más grande. Repinté la habitación de invitados. El verde salvia había sido bonito. Me lo reconozco a mí mismo, pero quería que el color fuera una elección que yo hubiera hecho. Así que la pinté de un blanco roto cálido que mi madre dijo que parecía una página esperando a ser escrita. Lo que tomé como un cumplido. Rehice la cocina como siempre había pensado que debería hacerse. No como la habíamos planeado juntos. Y el contratista que contraté fue eficiente y competente y no necesitaba ser supervisado porque yo estaba allí todos los días. Comprobando, haciendo preguntas, aprendiendo qué decisiones eran mías ahora. Y tomándolas sin deliberación. Me sorprendió cuánto me gustó eso. Cuánto había extrañado la particular satisfacción de una decisión que era simplemente tuya. Don venía a cenar la mayoría de los viernes. Siempre me preguntaba cómo estaba, y siempre me miraba cuando preguntaba. De la forma en que mira a alguien que realmente quiere saber la respuesta. Le decía la verdad, que a veces significaba bien y a veces significaba complicado. Y a veces significaba algo para lo que no tenía una palabra clara, pero que se sentía por debajo de la complicación, como un progreso. Traía cerveza y me ayudó a averiguar lo del nuevo grifo de la cocina. Que había estado evitando por razones que no tenían nada que ver con la fontanería. Y nos sentamos en el porche trasero en octubre con las hojas cayendo en el jardín que mi padre había plantado. Y le conté a Tom sobre la llave y lo que mi padre había dicho cuando me la dio, y Tom dijo: él sabía lo que te estaba dando. Dije que yo también lo pensaba, ahora. Lauren se mudó con Donna inicialmente, lo que duró. Según el relato del amigo en común que me contó lo de Derek. Unos 4 meses antes de que tuvieran lo que se describió como una seria discusión por algo que nunca se especificó del todo. Pero que pude reconstruir bastante bien con la información que tenía. Donna había invertido bastante en un plan que no había dado frutos, y Lauren estaba en las secuelas. Alguien sobre quien las expectativas de Donna habían recaído pesadamente. No les deseaba mal a ninguna de las dos, pero al ser honesto conmigo mismo. Noté que tampoco les deseaba particularmente bien. Había sido objeto de algo sistemático y calculado. Y eso no era algo que se disolviera simplemente porque la amenaza inmediata se hubiera resuelto. Esas cosas dejan un residuo. Fui honesto conmigo mismo sobre eso. La parte más extraña de todo el año, en retrospectiva, fue el momento en que comprendí que la casa siempre me había estado pidiendo algo a lo que yo no había estado respondiendo por completo. Una especie de presencia, una especie de propiedad que era más que una designación legal. Mi padre había vivido en esa casa durante 31 años. Había arreglado los escalones del porche 3 veces. Había plantado el manzano en la esquina trasera que todavía daba fruta cada septiembre. Más fruta de la que una persona puede manejar. Lo que descubrí ese otoño cuando me encontré haciendo más compota de manzana de la que había hecho en toda mi vida adulta y distribuyéndola entre los vecinos cuyos nombres ahora conocía porque tenía tiempo para aprenderlos. Él había puesto las molduras del techo que a Lauren le habían encantado cuando entró por primera vez. Lo había hecho él mismo durante un fin de semana con una sierra de inglete y más paciencia de la que yo había heredado.
La casa estaba llena de sus decisiones. Y durante años yo había vivido en ellas sin prestarles mucha atención. Ahora prestaba atención. Encontré la llave una mañana de febrero. Casi exactamente un año después de haber encontrado el recibo del hotel. Y me quedé en la encimera de la cocina con ella en la mano y la luz de la mañana entrando en un ángulo que golpeaba la encimera como siempre lo hacía en invierno. Baja, plana y dorada. Y pensé en la frase, guarda esta a buen recado. En la forma en que algo puede significar más con el tiempo de lo que significaba cuando se dijo. La llave era vieja, los cortes ligeramente desgastados por décadas de uso. El latón oscurecido a algo entre oro y bronce. La había duplicado el mes anterior, una copia para Tom en caso de emergencia. Y una en mi llavero habitual para dejar de guardar el original tan separadamente, tan preciosamente. Como un objeto demasiado sagrado para usarlo realmente. El original lo volví a poner en el cajón de la mesita de noche. Pero la copia la puse en mi llavero con mis llaves habituales, y por la mañana. Cuando las cogí tenían ese nuevo peso familiar. Entendí algo que mi padre probablemente había entendido sin siquiera pensarlo. Que una casa es más ella misma cuando alguien vive realmente en ella, no representando una vida. No elaborando estrategias hacia un futuro, no catalogando activos, simplemente viviendo. Simplemente haciendo café y arreglando grifos y aprendiendo los nombres de los vecinos y dejando que la luz de la mañana golpee la encimera sin necesidad de que signifique nada más que la luz de la mañana. Sandra me llamó en marzo para cerrar el último detalle administrativo del caso, una pequeña cosa. Un formulario que debía firmar, y al final de la llamada dijo, «¿Lo manejaste bien?» Le di las gracias. Ella dijo, «La mayoría de la gente en esa situación o se paraliza o explota. Tú no hiciste ninguna de las dos cosas». Dije que había tenido un buen ejemplo. Me preguntó a qué me refería. Le dije que mi padre siempre había sido alguien que se calmaba mucho cuando las cosas se ponían serias. Y nunca lo había entendido hasta que lo necesité. Ella dijo, «Aférrate a eso». Le dije que tenía la intención de hacerlo. El manzano dio una cosecha excepcional el septiembre siguiente. Hice compota de manzana y relleno para tartas y me quedé en el patio trasero una tarde de principios de octubre con un vaso de algo frío y la luz volviéndose anaranjada sobre el tejado. Y todo el patio olía a fruta y a otoño y a algo de lo que había estado alejado demasiado tiempo y a lo que finalmente, aclara la garganta sin haberlo planeado del todo, había vuelto. No había voces en la casa excepto la mía. No había ningún teléfono boca abajo en ninguna superficie. No había ninguna actuación desarrollándose bajo la superficie ordinaria del día. Solo estaba el patio y el árbol y la luz y la llave en mi llavero y todo siendo exactamente. Sin nada destacable, mío. Me bebí el vaso. Entré. Dejé la puerta trasera abierta para que entrara el aire de la tarde. Como siempre había hecho mi padre, y la casa se llenó silenciosamente con el olor de septiembre. Y se sintió como se sienten las mejores cosas, como exactamente suficiente.